siendo el megafonero más violento contra el pueblo y el Estado venezolano, incitando al odio. Por ejemplo, ya se me ha comunicado a mí que en Colombia, en algunos lugares de Colombia, los venezolanos son atacados en las calles. Los pocos venezolanos, porque son muy pocos, que viven en Colombia, son atacados por los colombianos por la xenofobia. Esto está llevando a delitos, son delitos de lesa humanidad, promover la xenofobia, ¿verdad? Y eso está ocurriendo contra la escasa población venezolana que reside particularmente en Bogotá. Defensor, Colombia está llevando el tema a violación de derechos humanos y está llevando al momento del cierre de la frontera colombo-venezolana. Lo que está ocurriendo en este momento, que ellos visualizan, hacen ver al mundo a través de medios de comunicación, de sus dirigentes políticos, desde quienes conforman el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo colombiano, y ¿qué ocurre allí? Están llevando eso al tema de violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no les conviene hablar de la situación económica, de la situación política. No les conviene hablar, fíjate, Venezuela toma una decisión soberana que tal vez fue postergando, ¿verdad? De cerrar la frontera en el estado Táchira. Es una decisión soberana de un país que se está defendiendo ¿de qué? Uno, del contrabando de extracción que nadie va a negar existe. Del cual no habla Colombia. Sí, y que eso no existe. Y que desangra la economía venezolana. Del bombardeo a nuestra moneda, donde si usted ve que el Banco Central de Bogotá te coloca una paridad entre bolívar y el peso, dándole al bolívar venezolano mayor, vamos a decirlo así, mayor fortaleza que el peso colombiano, usted ve que en Cúcuta las casas de cambio ilegales al margen de la ley del propio Banco Central colombiano de facto han sido legalizadas. Han sido legalizadas de facto, y ellas te colocan la paridad del peso con el bolívar a como le dé la gana, a como quiera un cambista usurero y delincuente hacerlo en Cúcuta. De eso no habla el Estado colombiano. No hablan, por ejemplo, de las leyes que desde la época de Pastrana, el hombre que minó de bases militares a Colombia, que viene aquí a hablar de derechos humanos, por cierto, que permitió que esas bases militares tuviesen soldados que violasen niñas. Ellos sí lo han hecho, niñas y jóvenes en Colombia impunemente, pero son tan arrodillados al imperio estadounidense que no se atreven ellos a denunciarlo eso al mundo. Entonces ahora inventan toda esta calada de mentiras utilizando un tema muy sensible como el tema de los derechos humanos para ocultar todo esto que te voy narrando. El contrabando de gasolina, la entrada y salida de delincuentes incluso que matan colombianos en Colombia, pasan la frontera y los entierran en fosas comunes en Venezuela. Ahora, ¿qué nos puede relatar no hablan usted? Nada de eso. Entonces, fíjate, te termino la idea. Ellos usan un tema sensible como el tema de derechos humanos para creer que comunicacionalmente, hablando de eso, Venezuela se va a ver presionada y en vez de seguir en la mesa de negociaciones diciendo, mira, nosotros vamos a abrir la frontera, pero derógame las leyes primero que legalizan el contrabando, ciérrame las millares de casas de cambio que están bombardeando la moneda venezolana y de ahí sacando el dólar negro ficticio paralelo para desangrar la economía venezolana. Combate en tu frontera, donde no tienen módulos policiales, ni militares, ni apostamientos de ningún tipo, las bandas organizadas delictivas que entran de Colombia a Venezuela. Y entonces Venezuela podrá ver si a partir de esas medidas que toma Colombia, abre la frontera. Ahora, es la voluntad política para que eso se pueda desarrollar. Pero allá voy. Entonces ellos no hablan de nada de esto que te menciono y empiezan a inventar. No, que los militares venezolanos violaron y abusaron sexualmente de las mujeres colombianas. Yo vuelvo y repito, presente las pruebas verdaderas, no las forje, no coloque, no juegue con este tipo de escenas tan dantescas, porque ellos lo dicen y después no presentan nada y al otro día dicen otra cosa. Entonces ya no están hablando de que están deportando refugiados, lo dijeron al principio, porque bueno, nosotros estuvimos el sábado con la representante de ACNUR en el país, la señora Mónica Sandri, y yo he dicho, como principal vocero del tema de derechos humanos en Venezuela, porque me toca pues ser titular de la Defensoría del Pueblo, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Venezuela,
¿verdad? Yo he dicho, y se lo dije a la señora Mónica Sandri, que este es uno de los pocos países donde ACNUR, por ejemplo, inspecciona en los lugares, siendo una agencia de las Naciones Unidas, ¿verdad? Documenta casos, en caso de existir, para regularizar el caso de estatus de refugiado político a quien, huyendo de Colombia, se le da ese estatus en Venezuela y no es expulsado y no es inhabilitado para actuar. Incluso, y no son sus vehículos tiroteados por grupos afectos, vamos a decirlo así, al Estado en cuestión, como ocurre en otros países del mundo. Todo lo contrario, ACNUR aquí actúa libremente.